Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y para que el Zoom lo oiga, tengo que hablar aquí, ¿verdad? No. Puedo hablar aquí. Sí. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los que están en Zoom. Les agradezco mucho su tiempo. Vengo a contarles una historia del trabajo de lo que hago y a pedirles consejo. El resumen de la presentación en tres oraciones es que estamos tratando de usar las computadoras para acelerar la documentación de lenguas indígenas. Al hacer eso también vemos dónde tienen problemas los algoritmos, dónde los algoritmos pueden mejorar para aprender mejor la lengua de la tierra. Y estamos involucrados en dos proyectos, uno en Polinesia, en Maorí, y uno en Bribri. Uno, el de Polinesia, tiene a personas indígenas involucradas, el de Bribri menos. Nosotros tenemos que tomar pasos en Costa Rica para entrenar a personas indígenas a que trabajen en lingüística, a que trabajen en computación y que sean ellos los que lideren estos proyectos en el futuro. Ese es el gran reto que tenemos. Déjenme mover esto para que puedan ver la filmina completa. Pero lo más importante de la presentación es que toda esta gente está detrás de este proyecto. Gracias a ustedes por venir, pero muchísimas gracias a todas las personas, profesores, asistentes, colegas que han ayudado con esto. Ella se llama Sally Nicholas, es una lingüista de las Islas Cook. Ella estudió en Nueva Zelanda y ella va a ser un personaje importante en la historia que vamos a contar. Hay aquí asistentes. Ella, Jim, va a ser como la voz robótica. Ella nos ha regalado tantas historias y tantas genealogías de las islas que hay suficientes voces para entrenar una voz sintética que eventualmente va a sonar como ella. Entonces, a todos ellos, muchísimas gracias. Voy a hacer un intento. Se le fue la pila. Cualquier cosa aquí lo controlo. Pero se le fue. Ahí les cuento lo que está por atrás. La presentación va a tener tres partes. Primero les voy a contar un poco de las Islas Cook, de Bribri, para los que no sean familiares con el pueblo de Costa Rica. Voy a contarles un poco de los algoritmos que usamos para procesamiento del lenguaje natural y un poco de por qué hacemos esto, qué utilidad tiene, cómo podemos convertir esto en herramientas útiles y en el futuro, a dónde esperamos encaminar estos proyectos. ¿Pero podemos seguir pilas a eso? ¿O algo que funcione? Por aquí hay un mapa de las regiones bribris. El bribri es una lengua de Costa Rica. Estoy seguro que, por lo menos aquí en el auditorio, todos tienen alguna familiaridad con la lengua bribri. Tiene unos 7,000 hablantes. En el sur de Costa Rica, por aquí está Costa Rica en Centroamérica. Hay unas 3 comunidades a donde se habla, alrededor de Coroma, de Amubri, de Salitre. Y es una lengua vulnerable. En cuanto no todos los niños la aprenden de sus padres. Hay niños que ahora solo hablan español. Y eso puede hacer que se interrumpa la transmisión intergeneracional de la lengua y eventualmente puede llevar a que la lengua entre en peligro. ¿Cuáles son las fuentes de datos que vamos a usar para las investigaciones? Hay un corpus oral que es de Sofía Flores, que tiene aproximadamente unos 28 hablantes, si mal no recuerdo, que incluye grabaciones y transcripciones de canciones, de historias tradicionales, etc. Este corpus ha sido sumamente útil porque tiene traducciones al español, tiene las oraciones en bribri y tiene las grabaciones en bribri. Entonces podemos hacer mucho procesamiento del lenguaje con esos datos. También hay, por fortuna, muchas publicaciones. Las publicaciones que hace el Diparicori, bienvenidos. Las publicaciones que hace el Diparicori aquí en la U, los libros que se han publicado en la UCR, libros se publica en TEC y la UNA, y ellos nos proveen una fuente de datos muy importante para poder alimentar esos algoritmos. ¿Por qué no chicas esa cosa la columna? Porque el mouse no tenía pila. Ah. Les pido perdón, les prometo que les voy a escribir que hay en esa parte de la pantalla hasta que podamos quitarlo. El bribri es una lengua que se habla en Costa Rica. Vamos a ver hacia el mar, hacia el Océano Pacífico. Aquí van a tener que creer que está Costa Rica, por aquí está Estados Unidos, por aquí está Nueva Zelanda y por aquí está Australia. En algún lugar del centro
Hay un archipiélago que se llama las Islas Cook. Las Islas Cook, si ven como un folleto turístico, sí es un lugar como paradisíaco, tiene unas islas así preciosas, tiene mucho turismo que llega de Nueva Zelanda, de Australia, es técnicamente como un país asociado a Nueva Zelanda. Y en las Islas Cook hay dos archipiélagos, un archipiélago en el sur, que es donde vive la mayoría de la población, y un archipiélago en el norte, que está sumamente aislado. Para llegar aquí hay que tomar un barco, se tarda varios días, el barco no sale casi nunca. Eso tiene como resultado que aquí prácticamente todo el mundo habla el idioma indígena. Aquí no todo el mundo lo habla. Hay niños en la isla principal, en Rarotonga, que no hablan la lengua maorí. En estas islas pequeñas, por ejemplo Mauque, ahí la mayoría de los niños sí lo hablan, todavía es una lengua de uso común. Tiene más o menos unos 13,000 hablantes en el archipiélago, más unos 8,000 en Nueva Zelanda y en Australia, que son comunidades de la diáspora. Esta isla Rarotonga es la que tiene el aeropuerto y es como la más turística. Entonces aquí es donde la lengua está más amenazada, casi hay como más turistas, más acceso al inglés, entonces menos personas la hablan. La parte interesante de la historia es la siguiente. Yo empecé a trabajar en Nueva Zelanda en 2017 y muchísimas gracias por la ayuda. Más o menos funcionó. Sí, no le hice nada. Okay. Aquí quedan por si acaso 3 pilas. Excelente, muchas gracias. Y ahora vamos a cortar esto por acá. Les pido disculpas que la pantalla antes estaba como bloqueada. Excelente. Esta colega se llama Sally Nicholas, la que les conté hace un rato. Yo estaba llegando allá y ella es de este archipiélago. Ella hizo su tesis doctoral documentando la gramática de la isla y tenía un problema. Ella decía que para la tesis había grabado decenas de horas de historias de ancianos, pero que se iba a morir antes de terminar de transcribirlo, que era demasiadísimo. Y ella dijo, como dije, ¿hay alguna manera de hacer esto más rápido? Si no, se me va a pasar toda la vida transcribiendo. Así fue como empezamos este proyecto. La colección de ella tiene decenas de horas de grabaciones de ancianos, de historias tradicionales, y es evidentemente tiene conversaciones espontáneas, diálogos, entonces tiene una riqueza lingüística muy grande. Sin embargo, transcribirlo ha sido el cuello de botella para realizar todos los demás análisis. Hemos logrado transcribir unas 4 horas hasta ahora. Vamos a ver. Excelente. El primer proyecto que nosotros hicimos fue tratar de tomar las transcripciones manuales y los archivos de audio manuales para hacer algo que se llama alineamiento forzado. Cuando uno tiene la grabación y uno tiene la transcripción, uno puede decirle a la computadora, encuentre dónde está esta palabra en la grabación, encuentre dónde está esta otra palabra en la grabación. E incluso uno puede decirle, encuentre dónde está este sonido y este sonido. Haciendo esto, nosotros podríamos alinear en los espectrogramas del sonido de la lengua con las palabras y, por ejemplo, las vocales. Y entonces hacer análisis de cada uno de estos sonidos. Por supuesto, no teníamos una inteligencia artificial que supiera todavía maorí de las Islas Cook. Lo primero que hicimos fue montarle un modelo en inglés. Esta oración, que es, este fragmento, Toratau, significa como lo de nosotros. Entonces, básicamente le enseñamos al modelo, a un modelo en inglés, que estas eran palabras raras en inglés. Entonces codificamos que esto era la palabra nueva en inglés, ratto, para que ella la pudiera ver como si fuera una palabra dentro de su modelo. Y funcionó mejor de lo que uno hubiera pensado. Si este es el 100% de la longitud de la vocal, por ejemplo, el error era más o menos de 10%. Para las palabras, el error en el centro era más o menos de 8%. Así que esto fue sin que la inteligencia artificial tuviera previo conocimiento de los sonidos del maorí, fue aprovechándonos de los datos que teníamos del inglés. Haciendo eso hicimos varios análisis lingüísticos, por ejemplo, de la glotalización de las vocales, analizamos el espacio de las vocales, y si ustedes ven aquí, solo para saber, la gente de atrás, de compu de lingüística, de compu de filología, de compu. Esto es como vocales, digamos, sí. Bueno, pueden ver que esto es la I, E, A, O, U. Y lo más importante del gráfico es que la U y la U aquí no están como en el mismo lugar, ¿verdad? Esta U se pronuncia como la nuestra. U, esta sería como
como un poquito como más para adelante en la boca y como más abajo la lengua. Esto puede ser, si me dejan enseñarles esta parte, por las islas en donde se hablan. Estas son las islas más turísticas y estas son las islas que tienen más contacto con el inglés. Entonces la U de ellos suena más como la del inglés. Estas son las islas que no tienen aeropuerto, a las que es difícil llegar. Y ellas han conservado un sistema de vocales que es como más anterior. Lo importante de esto, curiosamente, no es ni computín ni lingüístico. Lo importante es la cara que hicieron los profes de lengua cuando se los enseñamos. La colega estaba trabajando, entrenando profesores de lengua maorí. Estos son la gente que va a ir a la escuela o al cole a enseñar maorí a los chiquillos, y estaban aprendiendo gramática, que es un sujeto, que es un verbo, y esta señora en particular decía que estaba orgullosa, emocionada de ver lo sofisticado que es el idioma, de todos estos cambios, que siempre le dijeron que el idioma era simple, que no era tan bueno como el inglés, pero que podía ver que eso no era verdad, que podía ver que había un montón de cosas sucediendo, y ellos lo pudieron ver porque pudimos hacer todos esos análisis automáticos. Nos ha ayudado porque ha creado como un ciclo virtuoso en el que ellos nos han creído que lo que tenemos sirve para algo, y han seguido contribuyendo datos y han seguido apoyándonos en el proyecto. El bribri de Costa Rica, el maorí de las Islas Cook. Por circunstancias de la vida he trabajado con esas dos comunidades. Y por circunstancias de la vida, como estudié computación, empezamos a ver cómo tratar de aplicar algoritmos para no solo hacer ahí una cosa toda mal montada con que el inglés tratara de descifrar esto, a ver cómo funcionaba, sino de veras que entrenar la computadora para aprender estos idiomas indígenas. Vamos a hablar un poco de los algoritmos, para los computines para allá atrás. Pregunta sí o no, ¿tienen experiencia con procesamiento natural del lenguaje, con NLP? Bueno, pues el NLP, o procesamiento del lenguaje natural, es un campo de la computación que estudia cómo analizar los lenguajes humanos en computadora y cómo hacer que la computadora produzca el lenguaje humano, que escriba una poesía o que la voz sintética pueda hablar con uno, etc. Hay muchas subáreas dentro del NLP. Por ejemplo, reconocimiento de voz, que la computadora pueda transcribir lo que alguien dice, o inclusive si alguien estuviera usándose en lenguaje de señas, que la computadora también pueda o transcribirlo o traducirlo al español. Síntesis de voz, que la computadora pueda hablar con uno, con una voz que ojalá no sea muy robótica. Traducción automática, todos hemos puesto una oración en Google Translate para ver cómo sale, que es útil, por supuesto, cuando uno está haciendo una tarea, pero también, por ejemplo, en una situación de emergencia, en una situación en que haya que hacer mensajes que tengan que llegar rápidamente a una comunidad que pueda no hablar inglés o español. También incluye tareas como el análisis morfológico y sintáctico. Por ejemplo, si uno le dice al teléfono, ponga música o póngame música, la computadora tiene que saber cuál es la acción que tiene que ejecutar, en ese caso el verbo ponga, y qué es el argumento que tiene que entrar a la función. Póngame la música, para ojalá que la computadora pueda reproducir la otra. Una de las partes más interesantes y que más desarrollo ha tenido en la última década es el área de modelos de lenguaje. Breve experimento con los que están en la sala. Por ejemplo, mi platillo favorito es, y todos digan una palabra en 3, 2, 1. Mi platillo favorito es Carne. excelente. ¿Y allá? Pasta. Excelente. Nadie dijo iguana, pero sobre todo nadie dijo silla, y nadie dijo piedra, y nadie dijo nube. En su cerebro hay algún conocimiento que ustedes les lleva a saber, para la redundancia, que hay respuestas aceptables, respuestas más o menos, y respuestas inaceptables. Nadie puede decir, mi platillo favorito es lo. Mi platillo favorito es lo. La computadora necesita reproducir este conocimiento de cuáles son respuestas posibles, más o menos, e imposibles. Esa capacidad se llama tener un modelo de lenguaje. Y se puede usar para cosas como texto predictivo, se puede usar para rellenar los espacios en blanco, que podría usar un chatbot, por ejemplo, para responderle a uno cuando uno le hace una pregunta, etc.
Para nosotros los que trabajamos en lingüística es muy importante tener esas capacidades, primero porque nos ayudan a describir los datos y a partir de eso podemos hacer investigaciones más rápido, pero sobre todo la transcripción. Si alguien aquí ha tenido que trabajar con una lengua indígena sabe que eso es lo que lleva más tiempo, lleva horas de horas transcribir los datos. Y esto es sencillamente un cuello de botella, tan difícil que hace que todo el resto del proceso se ralentice. Aquí pueden ver el resto de lo que está haciendo. Trabajar con lenguas indígenas tiene aspectos interesantes. No solo hay menos datos con los cuales trabajar, sino que conseguir los datos es mucho más difícil. Si ustedes quisieran entrenar una computadora para que entienda español, ustedes podrían ir a Twitter y tener 1 millón de palabras de español en 5 minutos. Es imposible hacer eso con una lengua indígena. Primero, posiblemente nadie haya escrito tantas palabras porque no haya tanta gente que escriba la lengua, sino que además hay pocos expertos que podrían hacerlo. Entonces, es muy caro generar estos datos, comparado a generar datos con una lengua como el mandarín, el español o el inglés. No solo eso, sino que normalmente la gente que sabe escribir fluido en lenguas indígenas son como profesores de escuela y colegio, que son la gente más ocupada del planeta Tierra, y no importa cuánta plata uno le eche al asunto, ellos no van a tener tiempo de hacer el trabajo. Entonces es algo que siempre hace que los proyectos vayan más lento. Hay pocas personas que los escriben, puede haber mucha divergencia personal en la ortografía, la gente lo escribe como le suena, eso es de alguna forma. Entonces hay mucha variación dentro de los datos que hace que los análisis estadísticos sean complicados. Y además vienen de contextos sociolingüísticos que no necesariamente son monolingües. Si ustedes agarran 1 millón de palabras en español en Twitter, posiblemente sea en su gran mayoría español. Esto es casi imposible en las Islas Cook porque siempre estaría mezclado con el inglés de Nueva Zelanda que insertan en cada oración. En Bribri siempre vendría mezclado con el español, que hay alguna palabrita en español, aquí para allá. Entonces siempre hay que montar encima de este sistema algo adicional que sepa cuándo se está hablando en español, cuándo se está hablando en Bribri, a cuál inteligencia artificial hay que mandarle el segmento. Por último, hay una coincidencia perversa. El inglés, como los verbos, por ejemplo, no tienen mucha variación. Si uno dice walk, walks, walking, walked. Solo hay 4 formas. Entonces, en una colección de 1 millón de palabras, uno se los encontrará muy a menudo. Pero en Bribri hay decenas de formas de los verbos. En español hay como 16 formas de cada verbo. Entonces, los datos rinden menos. Hay que tener más datos para tener la misma cantidad de ocurrencias de una palabra. Estos son algunos de los algoritmos que hemos trabajado. Estos 3 son los que en los que nos vamos a concentrar hoy, pero quería contarles más o menos lo que hemos hecho. En efecto, reconocimiento de voz, el de Mauricio de las Islas Cook, ya ha pasado de la etapa que es algo de investigación a una herramienta que sí nos podría servir. Tenemos como esas 4 horas grabadas. En Bribri y en Cabeca hemos hecho experimentos, ahorita les voy a mostrar los resultados. El parsing o análisis morfológico lo hemos trabajado en Bribri, está un poco más avanzado, en Mauricio lo estamos comenzando. Hemos hecho herramientas de traducción automática en Bribri. Para los computines, de casualidad conocen algo que se llama un embedding, un vector de embedding. Después es como si ustedes tienen una oración y la convierten en números y la ponen en un vector. Y entonces este vector contiene como información del significado de los conceptos. Pero, ahí lo verán en las clases de inteligencia artificial, son muy interesantes porque a pesar de que tienen todos los números, los vectores, nadie está seguro de cómo se forman y de qué es exactamente lo que aprendió la computadora. Y luego, para analizar el deep learning, hay que devolverse y ver qué exactamente es lo que sabe el modelo. Eso es este análisis. Teclados predictivos estamos haciendo para estas lenguas. El de Cabecar es el que más hemos probado. Hemos trabajado un poco de reconocimiento de caracteres en Mauricio, sobre todo porque hay muchos documentos antiguos que queremos escanear. Hemos trabajado un poco con etiquetado gramatical, que es saber si algo es un verbo, un sustantivo, que lo necesitamos precisamente para póngame música. Lo hemos trabajado en Maurí y en Bribri. Estamos empezando a hacer la voz robótica para el Maurí y hay experimentos no nuestros, pero de equipos anteriores que han trabajado con voces sintéticas en Bribri y en Cabeca. Y hemos hecho experimentos de inferencia en lenguaje natural, que es como saber si las oraciones significan lo mismo, si las oraciones son como opuestas en significado. Hemos hecho esos, pero en el resto de la presentación nos vamos a concentrar en estos 3.
vamos a hablar sobre todo de reconocimiento de voz, de traducción automática y de análisis sintáctico. Como les dije, la transcripción es la parte que nos pone de tristes. Ocupan aproximadamente 50 horas para traducir 1 hora de audio. Así que si alguna vez ustedes ven como un libro de poesías en bribri o poesías en una lengua indígena, eso fue más o menos lo que costó transcribir todo eso. Sin embargo, ha habido avances recientes que nos han permitido entrenar modelos con menos datos. El reconocimiento de voz funciona de la siguiente manera. Los algoritmos más viejos dividen el reconocimiento de voz en partes, como tratando de dividir la tarea en subtareas. Por ejemplo, si uno tiene una grabación, uno puede partir la grabación en segmentos de 5 milisegundos, por ejemplo, 5, 5, 5, 5, 5 milisegundos. Y para cada una de esas, hacer un algoritmo que prediga cuál es el sonido que está oyendo en esos 5 milisegundos, si es una A, una una O, etc. Una vez que uno tiene los sonidos, hay que tratar de ver qué palabra ortográfica se puede formar a partir de esos sonidos. Eso fue así históricamente porque en inglés, como ustedes saben, no se pronuncia como se escribe. Entonces tenían que tener ese paso intermedio de partir las cosas para luego proceder a las palabras ortográficas. Finalmente, hay que ver la probabilidad de que estas dos palabras realmente vayan juntas para ver si la predicción de las palabras era correcta. Entonces, básicamente es el ejercicio que teníamos anteriormente, que las palabras, no, una oración como mi platillo favorito es iguana, mi platillo favorito es silla, es algo muy improbable. Entonces, si el sistema reconociera algo así, probablemente rechazaría esa predicción y trataría de preferir otras. Los sistemas más modernos han empezado a usar redes neuronales para tratar de predecir todo de un solo tiro. Partir las grabaciones en ventanas, por ejemplo, de 5 milisegundos, pero tener una red neuronal que prediga no cuál va a ser el sonido, sino cuál va a ser la letra representada en ese segmento de audio. Pregunta para los de atrás, una red neuronal que se llame RNN, redes recurrentes, ¿les son familiares? Lo interesante de las RNNs es que hablan con el pasado y el futuro. Ellas ven al mismo tiempo, digamos, están viendo este segmento, pero al mismo tiempo ven el futuro. Pueden ver este segmento de aquí, y entonces las predicciones de estos dos pueden interactuar durante el proceso de aprendizaje. Esto hace que puede ser que haya información de más adelante que se le transfiera a la red neuronal anterior, y eso le provee a la computadora contexto. El contexto es sumamente importante en las lenguas humanas, porque nosotros lo necesitamos mucho para hablar. Por ejemplo, yo crecí en Francia y iba a pasear todos los días, tenía un montón de amigos y me acuerdo de las tardes en la playa, era lo más bonito del mundo. Y estando ahí, entre ese ambiente tan tuanis, yo aprendí a hablar muy bien. Pero ustedes, ¿cómo lo saben? Lo saben porque saben a qué ponerle atención, le están poniendo no solo atención al contexto, sino que de alguna manera están botando contexto irrelevante y guardando contexto relevante. De alguna forma, ustedes envían información del pasado de la oración al futuro como humanos. La computadora está tratando de emular eso con esos algoritmos. El problema con es que las predicciones hechas con redes neuronales sueltas se diluyen en el tiempo. Es muy difícil que ellas lleguen al punto indicado. Por ejemplo, en esta oración de Francia tenían que ver como 50 palabras más adelante. El algoritmo contemporáneo más moderno se llama transformer. Un transformer trata de arreglar ese problema de tener que memorizar muchos pasos hacia atrás, agarrando las entradas y convirtiéndolas en un vector intermedio. Por ejemplo, si usted está libre mañana, la computadora va a convertir estas en un vector, entrenar una serie de redes neuronales para hacer esto, y luego va a entrenar una segunda red neuronal para decodificar este vector en alguna otra representación. Por ejemplo, la respuesta, sí, ¿qué pasa? El transformer podría, por ejemplo, tomar una grabación de audio, codificarla como un vector y luego transformar ese vector y decodificarlo a una transcripción. Nótese que cuando nosotros convertimos esta información a un vector intermedio, guardamos mucha de la información que contenía.
Entre eso, el contexto de las palabras y el contexto de los sonidos. Eso va a ayudar a que las predicciones sean mejores. Y sin embargo, tanto este como el anterior requieren muchos datos para aprender. Todavía falta aquí un componente importante. Que ella entienda lenguajes humanos. Los modelos más modernos, el modelo que estamos dando ahora, el algoritmo, perdón, se llama WAP2Vec2, agarra las señales de audio, las codifica en un vector numérico intermedio, pero hace eso ayudado con una cosa que se llama modelo multilingüe. El algoritmo viene preempacado con conocimiento de otros idiomas, de unos 120 idiomas, para ser precisos en este algoritmo. Entonces, el modelo ya sabe cómo suena el inglés, cómo suena el húngaro, cómo suena el chino, cómo suena el francés, el finlandés. Y a partir de ahí, cuando oye un sonido en Brivi, podrá decir, ah, eso suena más o menos como una A en finlandés o una A en checo. Ella tendrá un montón de conocimiento anterior, la red neuronal, para poder hacer sus transformaciones y sus predicciones. Algo que en los modelos anteriores no había. Los modelos anteriores tenían que aprender todo solo de los poquitos datos que uno tenía. Este tiene un montón de apoyo de datos anteriores. Y eso hace que estos del 2021, creo que es del año pasado, y los transformes en general son del 2018, si mal no recuerdo. Estos son en los últimos años, y a los que están estudiando compu, realmente ha venido a transformar cómo vemos el deep learning. Solo tenemos 4 horas de mayoría de las Islas Cook, ¿no? 230 minutos, 36,000 palabras de 10 hablantes. Eso no es prácticamente nada. Y de hecho, si ustedes ven los resultados en la red neuronal sin modelo multilingüe, no le va muy bien. Como el 41% de las palabras van a salirles malas. Sin embargo, en el modelo multilingüe tenemos resultados mejores. Esto significa tasa de error por palabra. Eso significa tasa de error por carácter. Y este número significa que de cada 100 letras que la computadora intentó predecir, 6 le salieron malas. De cada 100 letras, 22 le salieron malas. De cada 100 letras, 8 le salieron malas. De cada 100 palabras, 23, 41, 18 le salieron malas. Este parece bien, pero es porque la pobre computadora, el modelo viejo, trata de forzar las cosas dentro, es muy cajonera, como no sabe mucho, tiene una lista limitada de palabras, entonces trata de meter todo lo que oye ahí. Estos números son por una cosa que se llama sobreajuste, overfitting. Sin embargo, este posiblemente es un número un poco más fiel de lo que debería ser, a lo que debería ser el sistema. Vamos a ver cómo nos suena. Este es un ejemplo. Un día yo estaba sentada en mi carro, yo estaba seguro, de que había sido el chancho el que lo excavó. De fijo eso se va a mezclar. Ito taira, tino wara, ito kumotaka. Ukitara yo en ate puja y kit. Okay, ka iro at. Como pueden ver, las predicciones, por ejemplo, de el deep speech, el de redes neuronales sin el modelo multilingüe, está un poquillo perdida, le faltan palabras aquí como que mezcló ra, oki en rai, en una sola palabra. Como ven, ya aquí al final se medio perdió. Esta le está yendo mucho mejor. Aquí oyó una vocal larga donde había una corta, por ejemplo, aquí oyó una A donde había una O, pero sin embargo ya estos resultados son usables. Ya estos resultados podrían proveernos una pretranscripción para luego no tener que estar nosotros haciendo eso a mano todo el tiempo. Este es el experimento con 4 horas de datos en Maori de las Islas Cook. Hemos aplicado el mismo algoritmo, por ejemplo, en Brivi, donde tenemos unos 68 minutos y nos ha dado una tasa de error de caracteres de 23%, o sea, 1 de cada 5 sale mal. Vamos a ver los ejemplos. Pero yeri utu mea. Dios, perdón. Pueden ver donde la computadora se confundió al final. Al final alguien hizo como "Ugh", y la pobre compu ahí no lo logró. Sería muy difícil rescatar ese tipo de archivos. Este es un ejemplo de uno que salió mal, de uno que salió excepcionalmente bien y de uno que salió promedio. Como pueden ver,
Aún con esta pequeña cantidad de datos, es posible tener transcripciones que podrían ayudar a acelerar la documentación. Un último ejemplo, estos son ejemplos tal vez muy halagueños, son de los mejores que salieron con el Cabecar, pero el promedio es más o menos de 22% de error de caracteres. Una de cada 5 letras salen mal. 이번 갈경으로는 이 갈이대가 학경으로는 이 학이 후계들이가 era ihete ison ira ihete heson hewika ka ihe heson ihe wan joka. También hay una cosa, no es trampa, es solo los datos que hemos tenido. La gente está hablando muy lento. Son relaciones que posiblemente sean más fáciles de transcribir las que tenemos en Cabecar en este momento. Y las de Bribri son como más normales, como más rápidas, que es difícil para la computadora. El sistema de Mauri ya lo estamos incorporando en el trabajo para tener que transcribir menos a mano. Para Bribri y Cabecar todavía nos falta transcribir más grabaciones para que la herramienta de verdad se pueda usar. Tenemos reconocimiento de voz. La traducción automática funciona con un algoritmo parecido al reconocimiento de voz. Eso también es un tipo de transformer que codifica las oraciones en una forma intermedia numérica y luego tiene una serie de redes neuronales que decodifican esta información en otra forma, esencialmente transformando el inglés a francés, por ejemplo. O, bueno, ustedes seguramente han visto, por ejemplo, el DALL-E, que hay sitios de internet donde uno puede decirle, dibújeme un perro comiendo helado, y la computadora saca una foto de un perro comiendo helado. ¿Han visto esto? Esto es un transformer. Esto agarra una representación lingüística, la transforma en una forma intermedia, y luego las salidas son nada más los píxeles de la imagen. Es básicamente la misma arquitectura. Usamos un algoritmo, transformer, para tomar oraciones en español y traducirlas al Bribri y viceversa. Tenemos más o menos 10.000 pares. Los resultados que les voy a enseñar fue de un experimento donde había 6.000, de aproximadamente 90.000 palabras. Es muy poco, realmente poco, porque las herramientas que usualmente para traducción se entrenan con cientos, sino millones de pares. Hay un reto interesante que hay que afrontar cuando uno hace procesamiento de lenguaje natural con lenguas indígenas, y es que hay mucha variación interna dentro de los datos. Hay diferentes ortografías para escribir el Bribri, por ejemplo. Esta palabra es olla, sin embargo, 3 autores diferentes tienen diferentes ortografías. Dentro de la ortografía hay gente que usa diferentes símbolos de Unicode, entonces hay que compensar por esas razones. El Bribri mismo tiene lo que llamamos reducciones, por ejemplo en español, que uno en lugar de decir para mi casa, diga para mi casa. En Bribri la palabra a mí, mamá, se puede pronunciar mi, que por supuesto para un humano esto no representa ningún problema, pero para una computadora serían palabras completamente diferentes. Hay variación natural dentro del Bribri, igual que en español hay diferentes dialectos del español, de Argentina, de México, de Costa Rica. En Bribri hay Caburi, Coroma, por ejemplo, ñará versus ñoró, son la misma palabra, camino, pero escritos serían diferentes para la computadora. Estos no son tanto problema para el NLP como sí lo es la variación ortográfica espontánea. Como no escribe tanta gente, cada persona escribe más o menos como puede. Entonces hay muchos documentos que existen que no hemos podido usar, francamente porque no hemos tenido tiempo o de transformarlos a una forma intermedia o de idear la manera en que esto pueda compensar para todas esas alternaciones. Por ejemplo, der es como el equivalente a es, y aquí aparece como rör. Time significa mucho, aquí aparece como time. Y sí quiero dejarlo claro, eso no importa para los humanos, qué dicha que la gente escribe, y eso es lo necesario, los computines son los que tienen que compensar eso. No es que la entrada tenga que ser perfecta todo el tiempo, nosotros tenemos que inventar la alternativa para uniformarla para el algoritmo. Temporalmente he tenido que hacer como una forma intermedia para mezclar los aspectos de diferentes sistemas ortográficos, por ejemplo, para unificarlos dentro del sistema. Mucha de la variación dialectal se ha preservado porque no sería justo para un dialecto o al otro reducirla de un lado para el otro. Esta sí ha hecho que hay materiales que no hayamos podido usar todavía.
La línea más relevante aquí es que para este experimento teníamos unos 6,000 pares de Libri español. Este número, el 17, el 20, el 14, el 20, se llama Blue. Es como no es del 0 al 100, es como la medida en que una oración, el texto de una oración se parece al texto destino, digamos, al texto que esperábamos. Una traducción de Google Translate tiene Blue 40. Estas traducciones tienen Blue de 15 al 20, ya les voy a enseñar más o menos cómo se ven. Un Blue de 15 a 20 tiene algunas oraciones simples que sí funcionan y algunas oraciones donde la computadora se perdió. Por ejemplo, aquí es el pájaro está como posado sobre la rama. La computadora recibió esta frase en español y pudo producir esta frase en Bribri, que está esencialmente correcta. De nuevo, al transformar una oración en español a una forma intermedia numérica y luego transformarla a caracteres Bribri. Hay oraciones donde se perdió, por ejemplo, él estuvo de pie en la casa. El Bribri necesita una palabra para decir que alguien estuvo de pie. Yebak uan. Sin embargo, la computadora no la logró ver. Yebak uan. No, se perdió. Esta fue la que más se perdió. Apayo, ahora lleva. No tiene ni el orden correcto. El español dice allá tengo colgada la camisa y allá es como, y aquí dice allá camisa colgada. Es una traducción que no sería buena para un hablante del libro. Y es por las restricciones de datos que tenemos. Sin embargo, esos son resultados preliminares que podemos ir mejorando poco a poco. Sin embargo, es muy difícil y caro generar estos datos. Todavía no hemos iniciado el proceso con Maori porque pasó algo muy interesante. Google trató de hacer, si ustedes van a Google Translate en este momento, está el Maori, Terreo Maori de Nueva Zelanda. Pero como que cuando lo hicieron se mezclaron un montón de datos de todo. Entonces, si ustedes lo ven, sale como 80% de un Maori y 20% del Maori de Islas Cook y como otras lenguas polinésicas. Entonces, no está como excelente. No hemos metido en ese pleito todavía. Queremos probar los métodos nuevos que está usando Google de una cosa que se llama entrenamiento no supervisado, que es igual, digamos, un consejo muy extraño para los que están estudiando compu, sé que les va a sonar raro, pero la mate que se iban a usar es álgebra lineal. Aunque ustedes no lo crean, el álgebra lineal se usa para transformar el Bribri al español y viceversa, usando transformaciones de espacios vectoriales. Les prometo que algún día lo van a ver. Hemos hecho reconocimiento de voz que funciona bastante bien, hemos hecho traducción automática que francamente todavía estamos trabajándola y hemos trabajado en parsing o análisis sintáctico. Esta tarea es ver un texto y saber que si esta palabra es un verbo, que si esta palabra es un adverbio y saber las relaciones entre ellas. Por ejemplo, este verbo tiene un adverbio que es este. ¿Cómo están ustedes? Esta misma oración en Bribri es Isashkena. Un verbo tiene un sujeto, ustedes, un verbo, tiene un adverbio que lo describe, ¿cómo? De nuevo, desde la compu, nosotros nos interesa eso para poder que la computadora entienda los comandos cuando le hablamos o cuando escribimos. Desde la lingüística nos interesa para la documentación, para saber qué tipos de verbos vienen con qué tipos de adverbios, qué tipos de verbos vienen con qué tipos de sujetos. El primer paso para esto fue crear un corpus que se llama, un corpus de estructuras, se llaman tribanks. El método que elegimos fue primero crear una estructura que se llama arbórea, donde una oración tiene un sujeto, tiene un sustantivo, tiene un verbo que tiene una descripción adverbial. Luego, usamos un algoritmo que se llama flotación de cabezas para convertir esta estructura en esta estructura, que se llama de dependencias, porque cada palabra depende de otras palabras. Este significa yo amanecí bien o yo estoy bien. Ye shkena buare. Es un verbo que tiene un sujeto que tiene un adverbio. Esta es la oración de la que yo estoy más orgulloso porque tiene como 57 palabras y es una oración de alguien de cómo se hace el cacao y se fermenta y se tuesta y pueden ver aquí todas las interrelaciones que tiene esta oración. ¿Sí? Con los datos existentes tenemos unas 1500 palabras, unas 315 oraciones que hicimos de forma semi-manual. Hicimos las reglas arbóreas manualmente y luego hicimos un algoritmo para transformar las reglas arbóreas a el parsing final. Con esto
entrenamos un algoritmo para que el algoritmo sea el que taguee automáticamente las oraciones en el futuro. Hay algunas que funcionan muy bien. Eva Carlos Ñuc, él o ella estuvo comiendo arroz. Estos números significan puntaje de enlaces sin etiqueta, puntaje de enlaces con etiqueta. El primero es si las flechas iban al lugar correcto, y el segundo es si las flechas iban al lugar correcto y con el nombre correcto. Este tercer número es parte de la palabra, o si es un sustantivo o un verbo. Aquí adivinó que las partes de la palabra de todos y los enlaces de todos. Aquí le fue fatal. Este es un ejemplo de una oración que salió mala. Significa pelo amarillo. Esta es la manera correcta de escribirlo, que esto es el sustantivo pelo y esto es el adjetivo amarillo. Aquí la computadora creyó por error que esto era un verbo y que esto es como el sujeto de ese verbo que no existe. Entonces, solo pegó el 66% de las etiquetas, el sustantivo y el punto, y no pegó ninguno de los enlaces, porque vean que este debería salir del sustantivo y aquí no sale nada. Este debería salir del sustantivo y aquí no sale nada. Los resultados preliminares que hemos obtenido son que tenemos un 85% de los enlaces correctos sin la etiqueta, 81% incluyendo la etiqueta y 90% con las partes de la palabra. Vamos mucho más adelantados en Bribri que en Maorí. En Maorí apenas llegamos a unas 176 palabras. Esta oración, ¿te gustan las naranjas? Y estamos comenzando a hacer el proceso para etiquetarlo. Una cosa que ha sido interesante en el proceso es que le hace a uno reexaminar la estructura de la lengua mientras está escribiendo. Les cuento en resumen y pues Gabriel hasta aquí. Hay un verbo del Bribri que unos autores dicen que se tiene que escribir de una forma, unos autores se tienen que escribir de otra forma. Básicamente, al hacer este tipo de estructuras, lo fuerza a uno a decir, o decidimos, o hacemos los dos árboles, o cómo vamos a hacer. Y ciertamente le ayuda a uno a seguir la documentación lingüística tratando de encontrar evidencia de un argumento de un lado o del otro. Para eso nosotros lo ocupamos. En Maorí esperamos tener un Treebank en los próximos 12 meses y usarlo para la descripción de la lengua Bribri. Todo esto es muy bonito, muy importante y como suena muy matemático y suena muy bien. Pero hay dos preguntas importantes. ¿Para qué sirve todo esto en realidad? ¿Y a quién le va a servir todo esto en realidad? Que son las preguntas francamente para las que vine aquí a conversar con ustedes. Uno creería que si uno hace que la computadora aprenda todo esto, debe ser algo positivo porque de alguna manera se va a saber más de la lengua. Pero no es cierto. Que una computadora aprenda una lengua indígena, un modelo de lenguaje, o un CD-ROM, o una aplicación, o lo que sea, no ayuda a que la lengua se hable más. Lo único que ayuda a que la lengua se hable más es que los seres humanos se hablen más entre ellos en la lengua, los miembros de la comunidad. Hay maneras de usar el NLP para estas metas, por ejemplo, haciendo que la tecnología utilice o interfaces de lengua indígena o poder hacer cosas como teclados predictivos para operar en las lenguas indígenas. Por ejemplo, usando esos tipos de teclados para hacer comunidades en WhatsApp, comunidades en Twitter o en TikTok o la herramienta que ustedes prefieran, para que la gente pueda interactuar entre ellos en las lenguas indígenas. Esto sí que ayuda, porque ayuda a las personas a ver que estas lenguas son viables para la comunicación. Estamos, como les conté, haciendo teclados predictivos para estas lenguas. Un experimento que vamos a hacer en marzo es tratar en las Islas Cook, es hacer robotcitos que entiendan las instrucciones, que uno les puede decir, muévase para allá, muévase para acá. Y entonces esto van a ser como estudiantes de colegio, tratar de incorporar ese modelo en esto para motivarlos a ellos a que vean que los robots sí pueden hablar el maorí de las Islas Cook. Esto sí que sería útil. Pero depende críticamente de una cosa que nos falta en Costa Rica. En las Islas Cook sí hay chiquillos cookianos que tienen todo ese conocimiento de programación. Y en las Islas Cook, bien que mal, mi jefa en el proyecto es una indígena de las Islas Cook. Todo esto empezó porque alguien de la comunidad me dijo, se ocupa tal cosa, la quiere hacer. Y así empezamos. En Costa Rica nosotros, por lo menos en estos proyectos de tecnología, la relación está al revés. Como que una persona de afuera viene y hace el proyecto
en lugar de solicitar, en lugar de que alguien de la comunidad lo solicite. Esto nos abre muchas interrogantes. Por ejemplo, los datos de las lenguas indígenas, la gente indígena debería controlarlos. Si nosotros tomamos medidas, por ejemplo, para que los datos de las Islas Cook los controle la gente que los produjo, tienen unas licencias especiales para que la gente no indígena tenga que solicitar permiso para usarlas. Nosotros ni siquiera pensamos en eso en Costa Rica. Claramente nosotros necesitamos entrenar computines que sean libres y cabécares, para que sean ellos los que desarrollen esas herramientas en el futuro. Y es una meta que deberíamos fijarnos pues en la próxima década, precisamente para que sea la gente de la comunidad la que lidere estas investigaciones y nos diga hacia dónde tenemos que ir. Y eso venía yo a preguntarles a ustedes, ¿cómo hacemos para hacer una cosa así? Pero ese es el cuento que yo tengo para contarles. Ha sido un viaje muy largo, pero muchas gracias por escuchar el cuento. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio entonces para preguntas, ya sea por medio de Zoom o aquí en presencial. Aquí tenemos una. Bueno, más bien un comentario, porque hace unos años precisamente en la comunidad malé habíamos líderes preocupados por la pérdida del idioma y justo planteaban la posibilidad de crear aplicaciones, por ejemplo, juegos que los chiquillos pudieran, por ejemplo, instalar en el celular en idioma malé, ¿verdad? Pero ahora que vos dijiste que, ¿verdad? Que un algoritmo, que una computadora aprende el idioma no garantiza efectivamente la reproducción. Entonces, digamos, ¿por qué una idea como la de estos señores no fructificaría? Ya que vos conoces un poco más de... Es una historia es una idea muy buena, muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, en Estados, por ejemplo, cuando teníamos las clases de tecnología, nosotros, en lugar de un doctorado, había entrenamientos como para profes indígenas de todo el país. Y claro, llegaban con la idea como de hacer un app que uno le pusiera, enséñeme los colores, enséñeme cómo decir tal cosa. Pero no proveían una manera de interactuar con otros humanos. Las personas, y bueno, pónganse ustedes en los zapatos de un chiquillo así. Si ustedes les dieran una app, imagínense un idioma que ustedes quieren aprender. Si ustedes les dieran una app que nada más dice como algunas palabritas y que tienen unos botoncitos para decir cómo aprender a comer cosas así, sí, tal vez estaría muy divertido por lo menos 3 días. Pero luego quién sabe si volverían a tocar el app. Y eso es lo que nos pasaba, la verdad. Que los chiquillos como que se aburrían muy rápido y al final eso nadie lo tocaba y eran $100,000 de inversión que quedaba ahí amoinándose. Los experimentos más exitosos tienen ese componente social que hacen que los humanos interactúen entre ellos. Que 2 tiktokeros se pongan a hacer chistes, entonces el tercer chiquillo le hace mucha gracia y la 4ª persona lo ve y se empiezan a mandar ellos mensajes en la lengua indígena, que es lo que en app no tendría. Con un app uno no tiene con quién conversar. En cambio, hacer ese tipo de dinámicas sí ayuda, pero necesita apoyarse en cosas como poder escribir el idioma en el teléfono. Bueno, cosa divertida, estamos probando el teléfono en Cabeca y nos dimos cuenta que nos faltó el guión bajo, y el guión bajo se necesita en WhatsApp para poner la itálica y cosas así. Ya me mandaron el reclamo los profes de Cabeca, de que es como nos falta eso para los mensajes de WhatsApp. Sí, herramientas que generen interacción con las personas, normalmente, a ellas normalmente les va mejor. Sí. Y otro comentario, en realidad, por lo menos en la Salamanca Caribe, hace muchos años, ¿verdad? Cuando se instaló la escuela y que tenía curas y monjas, castigaban a los niños y niñas por usar el idioma, ¿verdad? Original. Entonces, desde hace como, no sé, 60, 70 años, hubo toda una generación que empezó a perder el idioma, ¿verdad? Luego se hace el colegio indígena y entonces el idioma, bribri y cabeca vuelven a ser materias obligatorias. ¿Y qué es lo que sucede? De padres y madres de familia vienen y cierran el colegio porque dicen que no les interesa que sus hijos aprendan bribri y cabeca, que más bien deben aprender inglés, francés, etcétera, para trabajar con turistas, por ejemplo, y tener fuentes de ingreso alternativas en la comunidad, ¿verdad? Entonces, va un poco más allá de ¿qué puedo decir, verdad? De un tema de rescate cultural, o sea, es casi que, ¿verdad? Revivir el idioma y rescatarlo, porque hay toda una generación que no lo habla y no enseña a sus hijos, e ellos ni a sus nietos y nietos, ¿verdad? Entonces, ahorita muchos chiquillos están aprendiendo el idioma en la escuela,
pero no lo hablan en la casa. Entonces así también es muy difícil, ¿verdad?, rescatar el idioma. Y vos, bueno, vos hablabas de 3 comunidades donde sí se habla bribri, ¿verdad? Coroma. Donde hay población bribri, en Coroma, Muri, en Salitre. Ok, en Huachi, que es una comunidad limítrofe, ahí a mí me llamaba la atención que se habla más bribri, por ejemplo, que en Zuleta, ¿verdad? Que está más adentro. Y Zuleta tiene calle. Ah. Zuleta tiene calle. Se bueno, puede, sí. pero Huachi también, y Huachi es la comunidad, digamos, que limita con digamos, con el centro de Talamanca, ¿verdad? Pero es la comunidad como decir que defiende, ¿verdad? Por ser frontera, por decirlo de alguna forma, y su gente ahí está como muy consciente que tienen que, digamos, revitalizar y reforzar la cultura y mantenerla, ¿verdad? Cosa que a veces no ocurre en comunidades que están más adentro de la reserva. Sí, es un problema, porque dice, es algo que no, la tecnología no puede resolver sola, por supuesto. Es algo que se ocupa, hay muchísimo trauma intergeneracional. En Nueva Zelanda tienen algo que se llama nidos de lengua, donde precisamente porque los papás ya no le pueden hablar a los chiquitos por razones de violencia, francamente, porque les pegaban a ellos al hablar la lengua. ¿Quién quiere eso para un chiquito? Obviamente les van a hablar en español. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Hawái, estos nidos de idioma ponen a los abuelitos directamente con los nietos, para como tratar de saltarse ese problema y que sean los abuelitos los que les enseñen a hablar. Por un lado, son programas sumamente muy exitosos. Por otro lado, son programas muy caros, porque se ocupa mantener, digamos, pagarle a la gente para que venga a enseñar todo esto, tener los chiquillos en esa escuela de inmersión. Entonces, son proyectos que son muy bonitos, pero es difícil hacerlos pegar. Hay un montón de maneras. Hay uno que se llama maestro aprendiz, por ejemplo, de estar solo con un viejito uno aprendiendo día y noche. Pero sí, claramente es algo que la tecnología, el rol de la tecnología es como atraer a las personas a este idioma y eventualmente darles un vehículo para expresarse. Nos sirve mucho dentro de la teoría de la computación aprender a hacer modelos que sean más eficientes y mejores, ciertamente. Pero para la revitalización de lenguas, lo que tiene que ser es un apoyo a esa práctica. Hola. Tenemos preguntas y comentarios en el chat. Claro. Tenemos un comentario del profesor Hakun Tam, dice: buenas tardes, Yolanda. Hola. Este trabajo será de grandísima utilidad y es demasiado interesante. El bribri y el cabeka tienen sistemas fonéticos significativamente más complejos que el maorí. ¿Qué impacto tiene esto para el reconocimiento de voz y la cantidad de audio transcrito que se necesita para el entrenamiento? ¿Y cuántas horas de audio transcrito considera usted que se necesita para un nivel de reconocimiento aceptable? Primero que nada, Jacob, muchísimas gracias por el trabajo con el diccionario. Tenemos que sentarnos a conversar un día de estos. Gracias por todo el trabajo. Él está haciendo un diccionario digital del bribri, que ya está en línea, por si pueden revisarlo. Sí, de hecho, bueno, el bribri tiene más tonos que el cabeka, y el cabeka tiene más tonos que el maorí, que no tiene ninguno. Si algún día, por bendición de la vida, pueden ir a algunas islas de Polinesia o aprender hawaiano o algo así, háganlo, porque son idiomas muy bonitos y más simples que el alemán o el ruso, cosas así. Tienen sus dificultades, pero no tienen no tienen conjugaciones, no hay que aprenderse como 20 conjugaciones por verbos, cosas así. Entonces el maorí, por una buena coincidencia, obtiene uno más densidad en los corpus, porque el verbo solo aparece de una forma, por ejemplo. Entonces no tiene ese problema de descomponer en sus partes. Bueno, una de las cosas de las múltiples cosas que no mencioné es que no tenemos todavía un buen algoritmo para hacer byparent coding, para hacer una cosa que se llama descomposición subpalabra, que le ayuda a uno a analizar la morfología. Estamos tratando de obtener buenos resultados, pero los algoritmos no supervisados que hemos obtenido no le han llegado todavía. En bribri, en maorí no se ocupa, porque porque las cosas ya están segmentadas y no hay mucha conjugación. Entonces, en efecto, estos problemas tienen más impacto a la hora de hacer los modelos de lenguaje, por ejemplo, que a la hora del reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz no tiene tanto impacto porque los sistemas modernos ya se atraen tanto de otros idiomas. Por ejemplo, los tonos, que uno pensaría que sería muy difícil. Ya tiene chino, tiene vietnamita, que está ayudando mucho. Y como todavía no tenemos suficientes datos de bribri, es difícil comparar. No, yo estimaría que en efecto esto va a necesitar más bribri para llegar al mismo nivel que está el de maorí, pero no mucho más. Y aceptable,
digamos, es difícil definir aceptable, porque por un lado, para la documentación lingüística, ya lo que tenemos para el Islas Cook está bien, realmente nos está ayudando, pero como para subtitulación de un video, no está todavía. No está como para ponerlo en YouTube para subtitular Maorí de las Islas Cook. No está para asistir a alguien que sea, que tenga un problema al escuchar y que no pueda escuchar el audio y que tenga que nada más leerlo. Tenemos diferentes niveles de aceptabilidad y ciertamente para que sea algo que sea desplegable en un API todavía nos falta tiempo. Espero haber respondido la pregunta. Gracias. Es que sí hice un cambio, pero no sé si las personas que están en Zoom entonces ahora están viendo a Rolando hablando, pero tiene más sentido compartir la No pantalla. se puede cerrar esa ventana. Ah, perdón. Bueno. Ponerle de atrás para que la presentación. Ahora no funciona. Yo lo encontré y Ya. Y tengo más preguntas porque tengo acá más comentarios en el chat de felicitaciones a Rolando de parte del profesor Sergio Cordero Mon, felicitaciones a los organizadores. La profesora Patricia Ramírez, gran charla Rolando, me encanta la investigación que estás haciendo. En línea corto, dice, sé que los malecos están enviando a estudiar a sus hijos e hijas para que enseñen luego en su propio territorio, pero en su propio idioma. Tratan de recuperar su cultura así. El MEP tiene un programa para acercar a las comunidades indígenas a prepararse a nivel universitario para que luego ellos regresen a sus comunidades y enseñen en su propia lengua. Cristian, muchísimas gracias por estar viendo la charla. Eugenia, sí, no, por dicha hay entrenamiento para profesores que van a ser personas sumamente importantes a la hora de seguirle dando importancia a la lengua. Hay un problema que tenemos que es que por más que lo han intentado en el planeta Tierra, los chiquillos no aprenden los idiomas indígenas en la escuela. Cuando los aprenden así, por ejemplo, el irlandés en Irlanda, valga la redundancia, el galés, los aprenden como si fueran latín. Ellos los asocian como con la escuela, con cosas aburridas y no lo usan luego en la casa. Por eso en Nueva Zelanda tienen estos otros métodos como para tratar de hacerlo no solo divertido, sino relevante para la vida social de los chiquillos. Y es muy difícil, ciertamente, sobre todo como en el contexto de Costa Rica, que no hay tantos recursos para esas cosas. Y bueno, inclusive vieron que no mencioné el maleco aquí. Realmente, o sea, no hemos trabajado en maleco porque francamente no sé si deberíamos. Hay tan poca gente que no deberían desperdiciarse recursos haciendo estas cosas en maleco. Deberían ir para el entrenamiento de profesores. Quería enseñarles una cosa. Sí, perdón, las preguntas. Comentarios de felicitaciones de parte de Manuel Morales, muy buena charla, un saludo para ustedes y los presentes. Eugenia Coto, será este tipo de relación que hará que se vaya recuperando la cultura y luego este proyecto tendrá un gran valor no solo académico, sino cultural. Jacob le agradece la respuesta. El Cerrato también me felicita por el interesante trabajo que se está llevando a cabo y le desea éxitos. Y una pregunta de Osvaldo Macís. ¿Es posible trasladar esto a otras lenguas en Latinoamérica en un lapso de X cantidad de años? Trasladar tiene dos significados. Vamos a ver los dos. Trasladar el algoritmo, sí. El algoritmo, estamos colaborando con un par de comunidades más para que lo mismo que hemos estado haciendo aquí, ellos lo puedan hacer con los idiomas de ellos. Ya el algoritmo y el flujo de trabajo lo hemos practicado por mucho tiempo y sí, es posible transmitirlo y más bien nosotros los incentivaríamos a que intenten cosas similares porque hay muchas cosas en computación que la gente de la lengua no conoce y estos avances realmente podrían ser muy útiles. El segundo significado de transferir es que si el conocimiento de este modelo, el archivo que contiene el modelo de lenguaje, le servirá a otros idiomas latinoamericanos. Es una pregunta complicada. En teoría sí hay una cosa que llama transferencia de conocimiento, que es como tomar una red neuronal y usarla para descifrar otra cosa para lo que no fue entrenada. Depende de la tarea, les va mejor o peor. Uno puede adaptarla un poquito, uno puede darle ninguna adaptación a ver cómo sale. En teoría, si las lenguas tienen similaridades, sí, el aprendizaje por transferencia sí es posible. Habría que ver tipológicamente cómo sería este idioma para ver si se parece. Y si no, hay otros idiomas en el planeta que estoy seguro que son similares y de los que sí se puede transferir.
Por cierto, a la gente de atrás de compu, aquí faltan caras costarricenses. Si hay alguien que le interese más estas cosas, por favor, avísenos, porque aquí hay mucho espacio para caras de Costa Rica, que es una de las cosas que necesitamos aquí también. Otro comentario en el chat. Buenas tardes, laboro en Guanacaste, Sandra Elena Coto. Y la pregunta es, ¿sería importante rescatar la herencia chorotega cuando los ancestros no permiten el traslado de sus costumbres? Gracias y excelente charla. El chorotega es una pregunta interesante por razones. Número uno, no conocemos prácticamente nada de la lengua chorotega porque el último hablante se murió hace más de 100 años. No sabemos, hay un librito pequeño que tiene restos de palabras, pero no sabemos un poco de la gramática de la chorotega. No es posible, por ejemplo, trabajar en estos algoritmos con chorotega. Sencillamente no hay suficientes datos. Que si los ancianos lo permitan o no, eso tiene que ver con lo último que hablamos, que se llama soberanía de los datos. ¿Quién es la persona que debería tener responsabilidad de estos datos? En última instancia debería ser la comunidad indígena la que decida si quieren hacer las cosas o no. Hay casos en todo el mundo hay cosas tan diferentes. Hay comunidades en Nuevo México que no quieren que nadie aprenda su idioma y que nadie de afuera tenga que ver con eso. Pero eso que ha recibido mucha violencia en el pasado. Del otro lado, a mí en Nueva Zelanda me hacían tomar curso de lengua maorí y tenía que hacer un entrenamiento como de cultura maorí y saludar en las clases de lengua maorí, más bien como señal de respeto a la lengua. Nótese que eran dos comunidades con actitudes completamente diferentes a la pregunta de cómo deben los foráneos interactuar con nosotros. Entonces, pues sí, lo importante supongo es respetar los deseos de la comunidad con la que uno trabaja. Una pregunta muy importante, ¿a qué contacto se puede comunicar uno si quisiera formar parte del equipo de trabajo? Pregunta Marimí Elizondo. Yo creo que ahí está el correo. Ahí está el correo. Tendrías... Bueno, yo lo voy a... no está proyectado, perdón. Hay tanto que hacer todavía, hay mucho que hacer todavía, hay mucho texto monolingüe que no se ha podido usar para el Bribri porque no está en el formato que necesitamos. Todavía estamos acomodando varias de las grabaciones de maorí. Si alguien quiere meterse con la morfología, por favor, porque nos falta mucho trabajo en eso. Cuando estaba contando lo de subdividir las partes del BP, también necesitamos ayuda en eso. Hay un montón de cosas que hacer. Otra pregunta de David Mendoza, hablando de lenguas muertas, ¿existe la posibilidad de ocupar estas tecnologías de inteligencia artificial para estudios filológicos? Sí, bastante. Hay un montón de trabajo en lenguas clásicas, en sánscrito, en latín, en griego. Hay hasta librerías de Python como para hacer parsing de latín y parsing de sánscrito, en lenguas como el egipcio, el sumerio, el acadio. El Unicode tiene espacios para poder reproducir los jeroglíficos en las computadoras. Hay suficiente texto jeroglífico egipcio, por ejemplo, que sí se puede entrenar traductores en ellos. También lo han hecho para el sumerio y el acadio. Para lenguas mayas, yo creo que parte de los silabarios están en Unicode, pero todavía no están como todos los glifos en Unicode. En algún futuro tendrá que haber gente que pueda hacer este análisis de texto digital con estas cosas. La respuesta es sí, y por dicha hay un montón de herramientas para ello. Entonces yo también tengo una pregunta relacionada, que mencionaste que para textos antiguos, creo que hicieron reconocimiento automático de caracteres. ¡Ay, sí! De hace como 100 años. Eso fue la palabra exacta. Sí. Las Islas Cook son territorio de Nueva Zelanda y no lo son. Si quieren después de conversar de eso, podemos conversar largo y tendido. Tienen una relación, tienen autonomía limitada. Ellos han estado bajo Nueva Zelanda como durante 150 años. Entonces hay muchos documentos de hace 100 años, 120 años, que están o a mano o a máquina de escribir en maorí, pero no estaban escritos como los escriben en la actualidad. Por ejemplo, esta vocal, el maorí tiene esta rayita aquí que significa que la vocal es larga. Esta es iteta, itra, te, no. Este apóstrofe significa que hay como un saltito, nosotros lo llamamos salto glotal. Iteta, itra, te, no, ua, ara, bla, bla, bla.
hace 120 años no lo escribían ni con el salto glotal ni poniéndole las señales. Entonces, tenemos que hacer dos cosas. El reconocimiento de caracteres per se y la restauración de la ortografía a una ortografía más moderna. La primera tarea no nos va tan mal, porque si están escritos en máquina de escribir, por ejemplo, o en una letra decente, es lo mismo que transcribirlos del inglés. La restauración ortográfica sí nos está costando, principalmente porque no tenemos tanto texto en la ortografía moderna como para poder entrenarlo. Pero ahí vamos poco a poco. Y si están escritos así a mano, no, todavía no, la verdad. ¿Y qué programa o tecnología usaron para ese reconocimiento? Pucha, el nombre exacto, luego te lo mando. Sí, o sea, hay unas librerías de Linux que son como las de OCR, pero como las más básicas, yo creo que fue que usamos, y tienen una librería para el maorí y de ahí lo extendimos. ¿Cómo se llamaba esa librería? No, te lo debo, no me acuerdo, pero sé que es una descarga de Linux y ahí sale, ya existe. Sí, ¿por qué? ¿En qué idioma necesitas hacerlo? No, es en español, en documentos coloniales, pero estoy usando una plataforma que se llama Transcripts. Y está diseñado para entrenar un modelo para que haga la transcripción automática de textos manuscritos. O sea, también se puede hacer en textos impresos, que es muchísimo más sencillo. Sí, claro. Documentos escritos a mano, obviamente, es complicadísimo. Yo conozco gente que trabaja bastante bien. Sí. Bueno, yo no lo he aplicado todavía, pero los trabajos que han hecho otras personas funcionan. Yo no, aunque yo no trabajo en OCR, la verdad, pero te puedo poner en contacto con gente que hace OCR de árabe, y ese sí que es un empleo, y ellos sí que han desarrollado inteligencia artificial para poder traducirlo. Asumo que el algoritmo será similar, pero sí podríamos empezar a conversar de eso, sí. Ok. Y luego, con una pregunta que habían hecho en el chat, ¿de dónde va a estar disponible la grabación? Ya contesté en el chat, pero les comento a ustedes, va a estar en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Muy bien. Una preguntita ahí, porque el semestre pasado fue gracioso que quería agradecerle por prestarle el recurso de Biblia a Mayena, que hizo un trabajo haciendo un traductor automático. Es buenísimo. En el curso, de hecho, estuvo trabajando con esos transformers, y había otros estudiantes trabajando con Web. Lástima no haber motivado un poco a seguir ahí. Hay grupos de estudiantes acá que hacen su trabajo por ahí nos podemos hablar, porque hay algunos que quieren hacer su trabajo de sesión aplicada en la institución, entonces ahí seguimos hablando para tratar de fijo, sí. Desde el punto de vista computacional. A nivel de caracteres, ¿hay algún carácter especial o algo que hayan tenido que meter así? Todos son. O sea, la pesadilla de Unicode que tenemos es que hay varios diacríticos que una letra puede tener dos diacríticos. Y digamos, en los transformers modernos, como la verdad usan Python 3, no es tanto problema. Por ejemplo, para los sistemillas más viejos que usan Python 2, sí es una pesadilla que esa cosa de decirlo en Unicode bien. Bueno, por ejemplo, el Bribri, por ejemplo, tiene dos montados. Tiene uno arriba y uno abajo. No es tanto problema ya, pero digamos, siempre es diferentes sistemas operativos lo van a explicar diferentes. Si lo ven, bueno, aquí esto es un Ubuntu y estas tildecillas contadas no se ven muy bien. No es problema para procesarlo, normalmente sí es problema para explicarlo y para la entrada. Por eso hemos tratado de hacer el teclado predictivo, porque da pereza estar buscando que desde aquí está el diacrítico y aquí va el diacrítico y como no te lo diacrítico. Sí, eso lo estaba pensando yo. O sea, ya de carácter ya empezamos con no te cabe sin más que más oral. Entonces, estandarizar esto. Y de nuevo, no es, o sea. No es estandarizar, pero sí es tomar las decisiones. Sí, lo más importante es que la comunidad Bribri produzca escritos si ellos lo desean y que escriban durante 1000 años más. Luego los computines nos arreglaremos para ver cómo estandarizamos esa cosa. Pero ciertamente, por ejemplo, bueno, luego lo podemos conversar, el análisis de los embeddings. Bueno, estos transformers, su etapa intermedia es muy interesante, porque esta etapa intermedia guarda información sobre los significados. Si uno ve la oración, yo como pollo,
yo como pescado y hay construcción afuera. Y bueno, ¿se acuerdan de álgebra lineal que uno puede medir la distancia entre dos vectores? Estos dos vectores van a ser más cercanos que este y este, que el de la construcción, y a mí me gusta comer pollo. Este tipo de relaciones matemáticas son las que permiten que los vectores guarden una información muy rica de los significados. Y sí hemos estudiado más cuánta información están guardando el bribri. La semántica hay bastante, como tenemos un ejercicio que es como ver de 3 palabras cuál es la palabra rara. Por ejemplo, hombre, mujer, tigre. ¿Cuál de esas 3 palabras es la que no va es la que es más diferente que otras? Probablemente tigre. La computadora puede decir eso correctamente como el 76% de las veces. Con embeddings de Word2Vec eran los más simples. No lo hemos hecho todavía con los de el Transformer. ¿Están usando Word2Vec o están usando? Para ese experimento inicial era Word2Vec. Ahora estamos haciendo la segunda etapa, que es viendo el vector de atención. Viendo a ver si la atención está, por ejemplo, si el verbo le está poniendo atención a su sujeto, si el sujeto le está poniendo atención, si el sustantivo le está poniendo atención a su caso. Sí, digamos, dentro de todos los vectores y toda esa matemática hay una que se llama atención, que supuestamente guarda las relaciones entre las palabras vecinas. Entonces estamos empezando ese proyecto, de ver exactamente cuánto puede aprender. Y hay una cosa que sí hemos visto. La gente tiene la maña de simular las condiciones de bajos recursos nada más truncando un set del inglés. Es decir, le voy a dar 10.000 oraciones de inglés y eso es un experimento válido. Pero eso obvia el hecho de que el texto en lenguas indígenas viene con una gran cantidad de variación, probablemente con más variación dialectal de la que uno puede encontrar en el texto, y en un texto en inglés. Entonces esos experimentos salen muy raros. Dicen que funciona para lenguas de bajos recursos, pero no. Funciona para una versión truncada del inglés. Y eso es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, sí. No sé si contesté la pregunta. Bueno, tenemos más participaciones. A ustedes las gracias por su tiempo. Sí. Bueno, entonces muchísimas gracias, Rolando, y Gracias. además también continuamos con el contacto y tenemos que continuar hablando para ver de qué manera podemos contribuir, ¿verdad? A Sí. esta iniciativa tan importante. Sí. Porfa, si se les ocurran, por repente, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias.